Lo que parecía una ceremonia solemne terminó en un espectáculo vergonzoso que pasará a la historia del Congreso mexicano. En el mismísimo momento en que sonaba el himno nacional, senadores de la República convirtieron el recinto en un ring de lucha libre, dejando atónitos a millones de ciudadanos que esperan debates de altura y no peleas de vecindad. Sí, escuchaste bien, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el opositor priista Alejandro Alito Moreno, se fueron a los empujones, a los manotazos, y hasta un camarógrafo resultó lesionado. Una escena que exhibe la crisis de la política mexicana y la descomposición de las instituciones. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar no es solo un pleito personal, es un retrato brutal de cómo la violencia y el caos han tomado el control del país. Y antes de comenzar, te invito a suscribirte a Vector Internacional y activar la campanita, porque aquí siempre te diremos la verdad que los medios tradicionales prefieren callar. Todo comenzó en una sesión marcada por la tensión. Desde hace semanas, el Senado vive un ambiente explosivo por una polémica propuesta que ha dividido a la clase política y sacado chispas en los pasillos, los llamados de ciertos sectores de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente en México con el fin de frenar a los cárteles del narcotráfico, una idea que muchos califican como una traición a la soberanía nacional, pero que otros defienden desesperados ante la incapacidad del Estado mexicano para contener la violencia que desangra al país. En ese contexto inflamado, con los ánimos al rojo vivo, Noroña y Moreno ya habían tenido enfrentamientos verbales días atrás, en particular por las acusaciones de Alito contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a quien señaló por presuntos vínculos con los cárteles mexicanos. Para Noroña, defensor férreo del bloque bolivariano y del gobierno de Morena, esas acusaciones eran calumnias inaceptables. El miércoles 27 de agosto, la tensión reventó. Durante la sesión, Alejandro Moreno pidió la palabra para responder y arremeter contra Noroña, pero el presidente del Senado, fiel a su estilo provocador y confrontativo, se la negó. Fue como echar gasolina al fuego. Moreno no soportó el desplante, y al terminar la entonación del himno nacional, se lanzó directamente hacia la tribuna donde estaba Noroña. Lo encaró, lo empujó una y otra vez y finalmente le soltó un manotazo en el cuello que desató el caos total. Las cámaras del recinto captaron el momento con lujo de detalle. Los gritos retumbaban en el salón mientras senadores de Morena y del PRI se levantaban de sus asientos, unos para intentar calmar la situación y otros para meterse de lleno en el pleito. Entre el tumulto, un hombre del equipo de Noroña, un camarógrafo identificado como Emiliano González, intentó grabar la escena. Lo que recibió a cambio fueron empujones, patadas y hasta amenazas de muerte. Cayó al piso, golpeado, y tuvo que ser atendido de emergencia por personal médico del Senado. Horas más tarde se confirmó que necesitó collarín y vendajes, convirtiéndose en la primera víctima directa de una riña legislativa que debería haber sido un debate democrático. Las imágenes recorrieron el país entero. En redes sociales, se multiplicaban los videos desde distintos ángulos, Noroña resistiendo los embates de Alito, el priista fuera de sí, legisladores corriendo en todas direcciones y un camarógrafo malherido. Un espectáculo degradante que le dio la vuelta al mundo y dejó en entredicho la autoridad moral del Senado mexicano. Gerardo Fernández Noroña no tardó en reaccionar. Horas después, declaró a los medios que presentará una denuncia formal contra Alito Moreno, acusándolo de agresión física y de haber puesto en riesgo no solo a él, sino también a trabajadores del Senado y otros legisladores. Calificó el hecho como grave y anunció que buscará el desafuero de Moreno para que enfrente las consecuencias legales. En su narrativa, Noroña insistió en que él fue la víctima de un ataque cobarde, premeditado y peligroso. Del lado del partido Morena, el discurso fue todavía más encendido. A través de comunicados oficiales, la bancada gobernante afirmó que la oposición había mostrado su rostro fascista y violento, acusando a Moreno de revivir prácticas autoritarias propias de dictaduras del pasado. No al fascismo, proclamaron en sus redes, condenando la agresión y cerrando filas en torno a Noroña.
Para Morena, lo ocurrido no fue un simple altercado, sino un atentado contra la dignidad del Senado y un acto que revela hasta dónde está dispuesto a llegar el PRI para desestabilizar al gobierno. Pero Alejandro Moreno, lejos de bajar el tono, se defendió atacando, en entrevistas y publicaciones en redes sociales, aseguró que fue Noroña quien inició el empujón y que él solo respondió. Llamó al presidente del Senado cobarde y sostuvo que la verdadera provocación vino del morenista, quien según su versión buscaba victimizarse para ganar capital político. Cuando Noroña cruzó la línea, sabía exactamente lo que hacía, escribió el priista en un mensaje que rápidamente se viralizó. Con esas palabras, Alito intentó invertir los papeles y presentarse como el verdadero ofendido. La prensa nacional recogió testimonios de legisladores presentes en el salón. Algunos aseguraron que efectivamente Noroña había empujado primero, otros lo desmintieron y responsabilizaron directamente a Moreno. Lo cierto es que, más allá de quien dio el primer golpe, lo que quedó claro es que la violencia se apoderó del Senado mexicano, arrastrando consigo no solo a los protagonistas, sino a trabajadores y espectadores que jamás debieron verse involucrados. Y aquí es donde debemos detenernos, porque no se trata únicamente de una pelea entre dos políticos de estilos chocantes. Se trata de un reflejo brutal del clima político que vive México en estos tiempos: polarización extrema, discursos incendiarios, acusaciones de vínculos con el narcotráfico y una falta de respeto absoluta por las instituciones. Que un camarógrafo termine con collarín y amenazas de muerte dentro del Senado es una señal alarmante de cómo la violencia ha dejado de estar solo en las calles para colarse en los pasillos del poder. Las reacciones internacionales tampoco se hicieron esperar. Medios extranjeros como El País y agencias de noticias internacionales destacaron el escándalo como una muestra de la fragilidad de la democracia mexicana. Columnistas en Estados Unidos y Europa se preguntaban: si los propios senadores mexicanos se golpean entre sí en público, ¿cómo pueden garantizar gobernabilidad en un país acosado por la violencia del crimen organizado? El episodio también destapó una lucha de egos que se venía gestando desde hace meses. Noroña, conocido por su estilo altanero, sus desplantes y su defensa a ultranza de regímenes como el de Venezuela o Cuba, se ha convertido en uno de los políticos más polémicos del país. Su manera de presidir el Senado, muchas veces interrumpiendo a opositores o negándoles la palabra, ha sido criticada incluso por analistas independientes. Alito Moreno, por su parte, arrastra una larga lista de cuestionamientos por corrupción, y por su papel como dirigente del PRI, un partido que se ha visto debilitado y fracturado. El choque entre ambos no fue casual, era cuestión de tiempo que esas tensiones explotaran, y lo hicieron de la peor manera posible. La batalla de declaraciones posteriores añadió más leña al fuego. Morena acusando de fascistas a los opositores, el PRI devolviendo los insultos y la opinión pública indignada por ver a sus representantes comportarse como pandilleros en la máxima tribuna del país. Mientras tanto, los ciudadanos que día a día sufren la inseguridad, la inflación y la falta de oportunidades, observan cómo sus legisladores se golpean entre sí en lugar de ofrecer soluciones. Este capítulo, lejos de cerrarse con los empujones, abrió una nueva guerra política. Noroña insiste en que llevará el caso hasta las últimas consecuencias legales. Moreno promete no dejarse intimidar. Y en el medio queda una sociedad cada vez más cansada de que sus representantes conviertan la política en un espectáculo vulgar y violento. Lo ocurrido en el Senado el 27 de agosto no fue un hecho aislado. Fue la culminación de semanas de provocaciones, discursos incendiarios y una oposición que busca ganar relevancia a cualquier costo frente a un oficialismo que no tolera críticas. La pregunta que surge ahora es: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar nuestros políticos para imponerse? ¿Acaso el Congreso mexicano se convertirá en una arena donde los debates se resuelvan a golpes en lugar de con argumentos? La respuesta no está clara, pero lo que sí quedó demostrado es que la política mexicana tocó un nuevo fondo. Los ciudadanos presenciaron como sus senadores, en lugar de debatir con firmeza y respeto,
terminaron repartiéndose golpes y arrastrando en su pleito a trabajadores inocentes. Una escena que ya forma parte de la historia oscura de la democracia mexicana y que difícilmente se olvidará. Así termina esta primera parte del análisis. El escándalo que comenzó con una simple negativa de palabra y terminó con empujones, manotazos, insultos, un camarógrafo herido y una nación indignada. Pero esto apenas es el inicio. En la siguiente parte vamos a explorar no solo las causas profundas de este conflicto, sino también las consecuencias políticas que podrían cambiar el rumbo del Senado en los próximos meses, porque lo que sucedió no es un simple altercado, es un terremoto político que amenaza con sacudir las instituciones de México. La pelea en el Senado no se puede entender sin mirar lo que estaba detrás del escenario, porque lo cierto es que este enfrentamiento entre Noroña y Alito Moreno no nació de un arrebato pasajero, fue el resultado de tensiones acumuladas durante semanas, de un debate cada vez más envenenado por un tema que toca fibras sensibles en la vida nacional, la violencia de los cárteles y la posibilidad, incluso, de una intervención extranjera en México. El tema detonante fue una propuesta que sacudió a todo el país, que Estados Unidos intervenga militarmente en México para frenar a los cárteles. Sí, escuchaste bien, no es un rumor, no es una exageración. Varios legisladores de la oposición, entre ellos figuras del PAN y del PRI, han planteado esa opción, argumentando que el gobierno federal es incapaz de derrotar al crimen organizado. La idea es peligrosa, polémica y para muchos, un insulto a la soberanía mexicana. Imagina, tropas estadounidenses patrullando nuestras ciudades, disparando contra criminales, decidiendo sobre nuestro territorio como si estuviéramos de rodillas ante Washington. Para Noroña y Morena, esto es impensable, un acto de traición, mientras que para Alito y otros opositores es una medida desesperada frente a un Estado que consideran rebasado por la violencia. Por eso, la sesión del 27 de agosto estaba condenada a terminar mal. Cada palabra, cada acusación, cada gesto era dinamita pura. Noroña, con su estilo provocador, se negó a ceder la palabra a Moreno, y con eso encendió una bomba que ya estaba lista para estallar. La pelea no fue solo entre dos hombres, fue la encarnación de una lucha mucho más grande, la del nacionalismo soberanista contra el intervencionismo extranjero, la del oficialismo contra la oposición, la de un Senado cada vez más polarizado que ya no sabe debatir con ideas, sino con insultos y golpes. Aquí es donde todo se vuelve todavía más grave, porque cuando la violencia entra al Congreso, el mensaje que se manda al país es devastador. Si los senadores resuelven a golpes, ¿qué puede esperar un ciudadano común en las calles donde el crimen manda con las armas? La imagen de un camarógrafo con collarín, herido por la violencia política, se convierte en un símbolo de lo que vivimos todos los días, la normalización del golpe, la amenaza y el insulto como herramientas de poder. Y no es la primera vez que Noroña protagoniza espectáculos de este tipo. Su historial es largo, desplantes en conferencias, insultos a opositores, provocaciones en mítines, gritos en plena calle. El País documentó recientemente cómo Noroña se ha convertido en un político más conocido por sus arranques de ira que por sus propuestas. Para muchos, lo que ocurrió en el Senado no fue un accidente, sino la consecuencia natural de un estilo político basado en la confrontación y en el desprecio hacia quienes piensan diferente. Alito Moreno, por su parte, tampoco es un santo. Su carrera está marcada por acusaciones de corrupción, por audios filtrados donde se le escucha hablar con un cinismo brutal sobre cómo operar políticamente, y por un PRI que bajo su liderazgo se ha convertido en un partido debilitado y desprestigiado. El choque entre estos dos personajes era inevitable, un populista de izquierda y un cacique priista, ambos con egos gigantescos y con mucho que perder. El conflicto también expuso la fragilidad de las instituciones mexicanas. El Senado, que debería ser un espacio de diálogo, se convirtió en un espectáculo bochornoso que terminó siendo tendencia mundial en redes sociales. La pregunta es,
¿Qué mensaje recibe un ciudadano al ver a sus representantes golpearse como adolescentes en una riña escolar? La respuesta es dolorosa. El mensaje es que la política mexicana ha perdido el rumbo, que la democracia está enferma, que el nivel de la discusión pública se ha degradado hasta un punto alarmante. Y no nos engañemos, este pleito no va a quedar en el olvido. Las consecuencias políticas ya se están moviendo como piezas de ajedrez. Noroña busca capitalizar el episodio para mostrarse como víctima y reforzar su imagen de luchador contra la derecha fascista. Ya anunció que exigirá el desafuero de Alito Moreno y que llevará la denuncia hasta las últimas consecuencias. Alito, en cambio, intenta presentarse como el opositor valiente que no se deja intimidar por el oficialismo. En redes sociales, lo aplauden sectores de la oposición que lo ven como el único capaz de plantarle cara a Morena en su propio terreno. Pero lo más peligroso es que este episodio puede abrir la puerta a un efecto dominó. Si no hay sanciones ejemplares, si no se establece un límite claro, otros legisladores podrían sentir que la violencia es un recurso válido para ganar protagonismo. Ya no serían debates, serían peleas televisadas, y el Senado se convertiría en un circo permanente. Es aquí donde la responsabilidad de los ciudadanos es enorme, exigir que se castigue a quienes convirtieron el Congreso en un campo de batalla. Los analistas políticos no tardaron en advertirlo. Lo que pasó el 27 de agosto es una muestra de que México atraviesa no solo una crisis de seguridad en las calles, sino también una crisis institucional en sus más altos niveles. Cuando el Senado se degrada, toda la democracia se tambalea, porque si las leyes se discuten a golpes, entonces ya no hay diálogo, solo hay imposición por la fuerza. El impacto internacional también es un factor clave. Medios de comunicación de Estados Unidos, Europa y América Latina replicaron las imágenes del pleito, presentando a México como un país donde ni los senadores saben comportarse. En Washington, algunos congresistas aprovecharon el escándalo para insistir en que México está perdiendo el control frente a los cárteles y que se necesita mano dura. En Venezuela, los aliados de Maduro vieron el episodio como un ataque directo contra su figura, ya que todo comenzó por las acusaciones de Alito sobre vínculos del chavismo con los narcos mexicanos. El escándalo cruzó fronteras y dejó claro que lo que ocurre en el Congreso mexicano no es un asunto doméstico, sino un tema que afecta la imagen internacional del país. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro político de México? Significa que estamos entrando en una etapa en la que la confrontación va a ser cada vez más dura. La oposición sabe que necesita escándalos para llamar la atención y debilitar a Morena. El oficialismo sabe que debe cerrar filas y mostrarse fuerte frente a los ataques. Y en medio de esa guerra, los ciudadanos terminamos siendo testigos impotentes de un espectáculo degradante. No se trata solo de un choque de egos, es la lucha por el poder, por el control del Senado, por la narrativa nacional. Es la demostración de que la política mexicana se ha transformado en una arena de gladiadores, donde el que grita más fuerte o golpea más duro parece tener la razón. Y eso es peligrosísimo, porque si permitimos que esto siga, pronto ya no habrá diferencia entre un debate parlamentario y una riña callejera, y cuando los políticos dan ese ejemplo, los ciudadanos también lo replican en su vida diaria. La violencia deja de ser condenada y empieza a ser normalizada. Es ahí donde la democracia corre un riesgo mortal. El episodio del 27 de agosto pasará a la historia, pero no como una anécdota graciosa o como un chisme pasajero. Pasará como un símbolo de la decadencia política, de la incapacidad de dialogar, de la falta de respeto a las instituciones. Y pasará como un recordatorio de que si no exigimos un cambio, si no levantamos la voz, la política mexicana seguirá hundiéndose en el pantano de la violencia y la vergüenza. Por eso, al cerrar este análisis, quiero dejarte una reflexión. Lo que vimos no fue un accidente, no fue un mal día entre senadores, fue un síntoma de algo mucho más grande, de una enfermedad que corroe nuestras instituciones y amenaza con destruir la confianza en la democracia. Si el Senado se convierte en un ring, si los políticos siguen creyendo que el poder se gana a golpes, entonces el futuro de México está en peligro,
Y aquí es donde tú, que nos escuchas, tienes un papel crucial. No podemos quedarnos callados, no podemos aceptar que la violencia se normalice en la política. Exige rendición de cuentas, exige respeto, exige que los senadores recuerden que representan a un pueblo que está cansado de sangre, de corrupción y de circo barato. Este fue el escándalo del Senado mexicano, un capítulo vergonzoso que muestra hasta dónde ha llegado la descomposición política, pero también es una oportunidad para abrir los ojos, para exigir un cambio, para decir basta, porque México merece mucho más que senadores golpeando en plena entonación del himno nacional. Si este análisis te impactó tanto como a nosotros al investigarlo, suscríbete ahora mismo a Vector Internacional, comparte este video y déjanos tu comentario. Queremos saber qué opinas. ¿Fue Noroña el agresor o fue Alito quien cruzó la línea? La discusión apenas comienza, y aquí la vamos a seguir de cerca, porque lo que está en juego no es un pleito entre dos políticos, es el futuro mismo de la democracia mexicana.